Bienvenidos a TechPixel Gamer. Hoy nos adentraremos en uno de los temas más fascinantes del mundo del gaming, la realidad virtual. Durante años, la VR ha sido vista como el futuro de los videojuegos, pero también ha generado muchos mitos y conceptos erróneos. ¿Es realmente el futuro? ¿Es accesible para todos? ¿Es verdad que causa mareo en todas las personas? En este episodio, vamos a explorar la situación actual de la VR, desmentir algunos mitos y escuchar las opiniones de jugadores y expertos. Así que prepárate, ajusta tu headset o simplemente relájate si aún no tienes uno, porque esto se pone interesante. Comencemos. Situación actual de la realidad virtual en gaming. Para entender mejor la VR hoy en día, primero debemos analizar en qué punto se encuentra esta tecnología en el mundo de los videojuegos. Aunque hace años parecía algo futurista y casi inalcanzable, en la actualidad ha avanzado a pasos agigantados. Empresas como Meta, Sony y Valve han impulsado la industria con dispositivos como Meta Quest 3, PlayStation VR 2 y Valve Index. Además, cada vez más estudios están apostando por experiencias VR con mecánicas innovadoras. Juegos como Half-Life, Alyx, Beat Saber y Boneworks han demostrado que la realidad virtual no es solo una moda pasajera, sino una plataforma con un enorme potencial. Sin embargo, sigue habiendo desafíos: el costo de los dispositivos, la necesidad de un buen espacio para jugar y la curva de aprendizaje para algunos jugadores. Pero, ¿qué tanto de esto es verdad y qué tanto es un mito? Es hora de desmitificar la realidad virtual. Desmitificación de creencias erróneas sobre VR. A lo largo de los años, han surgido muchos mitos sobre la realidad virtual. Vamos a analizar algunos de los más comunes y ver qué hay de cierto en ellos. Mito 1. La VR causa mareo en todas las personas. Si bien es cierto que algunas personas experimentan mareo en VR, no es una regla general. La tecnología ha mejorado bastante con mejores tasas de refresco y seguimiento de movimiento, reduciendo este problema. Además, hay juegos diseñados para adaptarse a quienes son más sensibles al movimiento. Mito 2. La VR es extremadamente cara y solo para unos pocos. Si bien hay dispositivos de alto costo, también hay opciones más asequibles como el Meta Quest 2, que no requiere una PC de gama alta. Además, el catálogo de juegos ha crecido mucho, con títulos gratuitos y accesibles. Mito 3. No hay juegos de calidad en VR. Este es un mito que ha sido desmentido una y otra vez con títulos como Half-Life, Alyx, Resident Evil 4 VR, The Walking Dead, Sans y Sines y No Man's Sky VR. Los juegos VR no solo han mejorado en calidad, sino que algunos incluso superan a sus versiones tradicionales en inmersión y experiencia. Mito 4. Jugar en VR es peligroso y te puedes lastimar fácilmente. Si bien es cierto que necesitas un espacio adecuado para jugar sin tropezar con muebles, los dispositivos modernos tienen sistemas de detección de límites que evitan accidentes. Además, con la práctica, la movilidad en VR se vuelve más intuitiva y segura. Mito 5. La VR reemplazará a los videojuegos tradicionales. La VR no busca reemplazar los videojuegos tradicionales, sino complementarlos. Así como los móviles no reemplazaron las consolas, la VR es otra manera de experimentar el gaming. Cada plataforma tiene su propio espacio en la industria. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio sobre los mitos y realidades de la realidad virtual. Hemos explorado su estado actual, desmentido algunas creencias erróneas y escuchado la opinión de jugadores y expertos. La pregunta queda abierta: ¿crees que la VR es el futuro del gaming o aún le falta desarrollo para llegar a más personas? Queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de TechPixel Gamer. No olvides suscribirte, compartir y estar atento al próximo episodio. Nos vemos en el siguiente nivel.